Yo voy a presentar descaradamente una propuesta que tiene que ver con la Constitución, que viene de una preocupación por redefinir la propiedad desde el punto de vista estrictamente espacial. ¿Hasta dónde llega mi propiedad sobre un terreno? Y pues en el contexto de la Constitución. Yo quiero empezar evocando miradas de dos personajes importantes en la escena mexicana. Un arquitecto que todos conocen en México, don Teodoro González de León. Me apena un poco hacer este comentario ahora porque acaba de morir hace un par de meses, pero su expresión frente al proceso constitucional me pareció muy significativa del momento que estamos viviendo. Le hicieron una entrevista por ahí de marzo, cuando se abrió el proceso constitucional, y este arquitecto emblemático que ha dejado obras que han una huella muy importante, marcas muy importantes, yo personalmente lo admiro mucho como arquitecto en la ciudad, dice, ¿cómo que una constitución? ¿Para qué queremos una constitución? Lo que necesita México es otra cosa, ¿no? Algo significa que Teodoro González de León haya tenido esa actitud, y voy a tratar de explicarme qué significa en diferentes partes de mi intervención. En el otro extremo, quiero hacer una cita de un juez federal, un ministro de la Suprema Corte, ante el dilema del caso del Encino. No voy a contar toda la historia, es una expropiación que se complica tanto que produce la primera crisis política de la etapa de la alternancia en México. Al final la Corte tiene que decidir si anula una expropiación y le devuelve una calle al propietario del predio de donde se habían hecho esas calles, o simplemente le indemniza y le dice perdón, ya vamos a hacer la calle aunque la expropiación sea ilegal. El estudio que tuvo la Suprema Corte enfrente decía, el propietario se va a hacer rico de cualquier manera. El propietario gana en este razonamiento de welfare economics. El propietario va a ganar mucho, en cambio la sociedad necesita la calle. Entonces, claro que hay que abrir la calle y indemnizarlo de alguna manera. Entonces se mencionó el tema de la plusvalía en el estudio que los jueces consideraron. Pero uno de los ministros dice, pero ¿qué fue lo que le dio una plusvalía a ese terreno? Pues el hecho mismo de que lo rodeó la ciudad. Ese acrecentamiento plusvalor, ¿para quién es? ¿Para el propietario? ¿Para alguien más? Al fenómeno de plusvalor, en razón de que lo rodeó la ciudad, ¿le vamos a atribuir alguna virtud de haber sido propiciado por obra y gracia de alguna autoridad? Pues pienso que absolutamente no. Insiste, la ciudad lo rodeó. Este es el ministro Aguirre Anguiano, diciendo, la plusvalía es de la persona, la ciudad es como una especie de bendición que ocurre alrededor y no hay más que dar cuentas. El problema no es que un juez diga esto, sino que nadie le dijo nada. Esto pasó como perfectamente legítimo. Por fortuna, su posición no fue la que ganó, pero es muy representativo de cómo puede llegar a pensar un juez mexicano hoy, para que nos demos una idea de cómo está el ambiente. Entonces voy a hablar de cómo tenemos que volver a la vieja teoría de la función social de la propiedad, como para reandar el camino otra vez, cuáles son las condiciones espaciales de la Ciudad de México, en las que tiene sentido hablar de la Constitución, y reflexionar sobre el espacio edificable como el gran patrimonio que tiene la ciudad para el futuro, y como lo que la Constitución denomina un recurso natural susceptible de apropiación. La teoría de la función social de la propiedad, que es la más popular, la versión más socorrida en América Latina, es solo una de las diferentes maneras en cómo se salió de la crisis de la propiedad del siglo XIX. O sea, hay un cuestionamiento desde fines del siglo XIX, con la emergencia de la cuestión social, de la tradición liberal, y diferentes corrientes, diferentes espacios de pensamiento producen diferentes respuestas.
La primera fue la Iglesia Católica, que a través de la encíclica Rerum Novarum verbalizó algo parecido a la de la obligación inherente, desde el punto de vista de la teología católica, desde luego, ¿no? Diciendo, lo que quisieron decir San Agustín y Santo Tomás es esto para el mundo moderno. La función social de la propiedad fue la salida del positivismo, que venía de esta idea organicista de la sociedad. Estaban pensando en serio que la sociedad es como un organismo y tiene funciones, ¿no? Entonces la propiedad puede ser el hígado o el páncreas. Sí pensaban así, por eso no es una teoría tan atractiva, era la idea de función social para sustituir a la idea de que tenemos derechos. Entonces, bueno, está Henry George, hay una serie de pensadores, está Richard Dawkins. Es decir, en la fundación de la idea moderna de estado de bienestar hay diferentes maneras de verbalizar esto, ¿no? Y es nomás para que quede claro que función social de la propiedad es una de ellas y que no es para nada la única, y que el asunto es tan viejo como la crisis de la idea de la propiedad privada del liberalismo, que es la crisis que pone la propuesta comunista. Ahí es cuando es la idea de la propiedad privada, y por eso diferentes teorías tienen cada una su propia respuesta, ¿no? En el siglo XX mexicano, la función social de la propiedad no aparece en la Constitución del 17. Con Daniela Marino, la historiadora, vamos a poder dialogar de esto mañana. Aparece en el Código Civil de 1928. Curiosamente, en casi toda América Latina, el Código Civil es el espacio de los liberales. En México fue el espacio de la función social de la propiedad. Nada más hay que leer lo que dice el Código Civil de la propiedad. Pero la jurisprudencia mexicana a lo largo del siglo XX adoptó la frase función social de la propiedad como si fuera la doctrina oficial mexicana, ¿no? Que quedó olvidada con todo el auge de las ideas neoliberales de las últimas 3 décadas, ¿no? Pero no voy a hacer una discusión doctrinaria, voy a tratar de decir, bueno, ¿qué está en juego en México, en la Ciudad de México hoy? ¿Cuáles son los procesos que marcan nuestra ciudad y que deberían ser el punto de partida para discutir una constitución? ¿Qué es lo que uno alcanza a ver, sin ser un especialista en todos los aspectos urbanos? Hay un alto inmobiliario y una profunda exclusión social. El modelo de desarrollo urbano que tenemos no es sustentable, eso hay que decirlo, aunque no haya tiempo para elaborar sobre esto. Un dato político muy importante es la movilización vecinal. Es un hecho político que ha polarizado mucho la opinión pública, pero hay que registrar como un hecho real que está ahí. Y algo de lo que nos habla tanto, que la ciudad creció horizontalmente, y el crecimiento horizontal hoy se da en el Estado de México, que por mucho que tengamos políticas metropolitanas, no es el gobierno de la Ciudad de México, no es la Constitución de la Ciudad de México la que se hace cargo de ella. La Ciudad de México va a crecer hacia arriba. La planeación durante todo el siglo XX es cómo nos expandimos horizontalmente. La planeación en el siglo XXI es cómo crecemos hacia arriba, si algo vamos a crecer, porque la expansión horizontal dentro del territorio de la Ciudad de México llegó a un límite, está el suelo de conservación, no tenemos opciones de crecimiento horizontal. La exclusión social no voy a abundar demasiado. Los planificadores de la Ciudad de México hablan de que la ciudad expulsa 30,000 familias al año, o sea, hay 30,000 familias al año que tienen que buscar una opción donde vivir fuera de la Ciudad de México, y, como decía, no tenemos más suelo periférico. Entonces, ¿quiénes están accediendo al espacio? ¿No? Es el espacio de oficinas y son las viviendas de alta renta las que están ocupando el espacio. Y este nuevo paisaje, que a muchos nos choquea como una novedad, bueno, es parte de la ciudad. Esto es desde el Castillo de Chapultepec, esas 3 grandes torres, vienen otras 3 más, ¿no? Yo no digo que esté mal ni bien, habría que hacer una decisión. Esto es lo que está ocurriendo, y lo que significa es que lo que está en juego en la ciudad es cómo decidimos la densificación. Esto es el Nuevo Polanco, esta es la Slimlandia, de las Granadas, en donde los cambios
de la regulación del uso del suelo, le regalaron a los propietarios privados las densidades. Es decir, el gobierno está regalando, ¿qué está regalando? El espacio encima de la ciudad, ¿no? El modelo sabemos que no es sustentable, no voy a hablar mucho del tema ambiental, pero sí es muy interesante que en la discusión constitucional no aparece el movimiento ambiental. Es decir, los movimientos vecinales reivindican la defensa del entorno como una cosa ambiental y es real y es legítimo, pero la sustentabilidad de la ciudad, ninguna ONG ambientalista importante ha hecho acto de presencia que debería haber en la Constitución en el tema ambiental. Eso es muy impresionante. Habla del antiurbanismo de nuestro ambientalismo. Bueno, la movilización vecinal, como digo, es el gran dato nuevo político de la ciudad. Y quiero tomar como ejemplo, y lo siento mucho, un edificio de Teodoro González de León, que ya está funcionando, es el espacio de oficinas más caro de la ciudad, construido con un amparo totalmente fraudulento, de aquellos llamados amparos multiusos, que es difícil explicar aquí, pero es una protección judicial claramente fraudulenta, que por la movilización de un vecino llega a la Suprema Corte. Hace un mes, una de las salas de la Suprema Corte considera el caso y el proyecto de sentencia lo que propone es la demolición de este edificio. Evidentemente algunos ministros dijeron, no, ¿cómo vamos a ordenar la demolición de un edificio de ese tamaño y de una gloria nacional? El asunto está ahí en la Corte, no sabemos cómo va a salir adelante, pero el dilema es muy fuerte. No voy a tratar de hablar sobre los méritos de una posición u otra, simplemente quiero decir que cuando uno se acerca al caso, aparece el asunto de que es un vecino que abusa, ¿no? Es alguien que está abusando de los desarrolladores. Y de hecho, hemos visto, como el caso de Aramburu Zavala contra la esposa de López Dóriga, que ha habido casos de extorsión. Pero eso no quiere decir que todas las movilizaciones vecinales sean eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién está abusando de quién? Eso es lo que nos tiene divididos hoy. ¿Quién abusa de quién? ¿No? Los que están a favor de la promoción inmobiliaria, de la industria de la construcción, dicen que son los vecinos los que abusan, y los vecinos naturalmente dicen que es el promotor inmobiliario, es el desarrollo, y en el constituyente hay voces que dicen que hay que parar el desarrollo. Entonces hay una polarización muy grande. Nadie está viendo el tema de la plusvalía, de quién se apropia de los incrementos de valor que ocurren por todas las modificaciones en el entorno urbano, ¿no? Es un proyecto de constitución muy raro porque agranda mucho los temas de las poblaciones originarias, incluso habla de territorios indígenas. Que yo sepa, no ha habido un pueblo indígena que en serio reclame un territorio en la Ciudad de México, ¿no? Pero los pueblos originarios es distinto, es más interesante, es más complicado, pero un territorio indígena no hay en la Ciudad de México. Y la Constitución está llena de referencias a los territorios indígenas. Pero los vecinos no existen. Sobre los vecinos se habla en privado con esta cosa despectiva de la vecinocracia, ¿no? O sea, se sataniza la movilización vecinal en la conversación privada de las élites. No aparece en el proyecto de la Constitución y en su lugar aparecen las reivindicaciones de la corrección política de hoy en día, en donde hay mucho énfasis en como si fuéramos una ciudad canadiense, digamos, ¿no? Es la calca de una ciudad que tiene una composición social como Toronto o Montreal, ¿no? Cuando nuestros problemas son ligeramente otros, pienso, ¿no? Y estamos ocultando toda esa agenda de mucho dinero y de muchos intereses reales, ¿no? La palabra unidad habitacional existe una vez. La palabra pueblos originarios aparece 72 veces.
más del 40% de la población de la Ciudad de México vive en una unidad. No existen en el ¿no? El poder de los vecinos fue incrementado con el reconocimiento del interés difuso en la práctica jurídica mexicana. Soy corresponsable de eso porque el día tuvo que reformar la legislación ambiental y yo pude estar ahí. Yo siempre estuve a favor de que los vecinos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los planes y a defender su espacio de vida. Hoy ya está en la agenda del Poder Judicial, ¿no? Ya incluso lo bautizó el ministro como un derecho fundamental, el derecho por la observación del entorno residencial, ¿no? Al grado de que hoy uno puede decir que las restricciones a la propiedad vienen más de la movilización vecinal que de la burocracia planificadora. Los que están a cargo de lo que llaman la administración de los usos del suelo son mucho menos problema para la promoción inmobiliaria que los propios vecinos. Entonces, hoy la propiedad está restringida por la vecindad. No digo que sea bueno ni malo, hay casos de abusos de todas las partes, pero es un dato. Ahí es donde se decide la propiedad. Y entonces da el famoso triángulo del profesor Patrick Matosa. El derecho urbano se produce como resultado de la tensión entre esos tres tipos de formas de argumentar, ¿no? La argumentación desde lo privado, la argumentación desde la participación social, la argumentación desde el interés público. Pero voy directo al tema del reciclaje. ¿Cuál es? El futuro de la ciudad está en reciclarse lote a lote. A veces lotes un poquito más grandes y un solo lote grande, que es nada más el 1% del área urbana. Lo que pase ahí va a ser muy importante emblemáticamente, como ejercicio de planeación o de participación. Pero la mayor parte de la ciudad se va a... El futuro de la ciudad es reciclarse sobre sí misma. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso creo que el espacio edificable es el dato geográfico duro a partir del cual tenemos que redefinir la propiedad, ¿no? Y a lo largo de la historia del derecho ha habido dos respuestas de qué cosa es el espacio edificable. Una, prolongación del suelo. Y entonces hay un jurista italiano de los llamados glosadores del siglo XI que inventó una frase poética: el que es dueño del suelo también lo es desde el cielo hasta el infierno. Es una ocurrencia simpática y que no deberíamos pensar que es más allá. Pues es un señor en la Edad Media pensando en el cielo y en el infierno. Y a los juristas, a algunos juristas les gusta esta cosa de la proyección, ¿no? Y la otra, es decir, ese espacio es propiedad del Estado, ¿no? Esta cosa de la Edad Media no es nada trivial. Cuando Nueva York tuvo el dilema, a principios del siglo XX, alguien que no fue un jurista inventó la expresión de derechos de aire. Y parece ser, si me equivoco me corrigen, esa es una doctrina jurídica dominante en Nueva York. El que es dueño del suelo es dueño de la arriba y por lo tanto puede hacer lo que quiera. Si la regla me da un límite, pero yo quiero hacer más, le compro al otro su derecho de aire, ¿no? Y bueno, y aparecen personajes como quien creen, ¿no? O sea, obviamente la manipulación de este tipo de mercados pues es algo con lo que no se hace rico, es simpático. La segunda respuesta es muy sencilla: es una propiedad pública, es del Estado, ¿no? En Brasil se ha generalizado una figura muy interesante que se llama la otorga onerosa del derecho a construir. El gobierno le vende el derecho a construir a la persona y eso es un mecanismo de regulación que ha dado lugar a experiencias muy, muy importantes y que está globalizado así. La versión de 2014 del plan director de la ciudad dice: el potencial constructivo es adicional, el adicional
Hay uno básico, del que no vamos a hablar, pero es como sería el núcleo básico de la propiedad. Es un bien jurídico dominial de titularidad de la prefectura, con funciones urbanísticas y socioambientales, ¿no? Bueno, esa es la respuesta de propiedad pública. Yo creo que hay una tercera opción. Es decir, no es de nadie. A mí como abogado me cuesta trabajo aceptar que una cosa es propiedad estatal sin que la Constitución del país lo haya establecido así. Tendríamos que pensar o que se da una nacionalización y por lo tanto hay que indemnizar a alguien, o que es una cosa que por definición es del Estado. Aquí estoy pensando como abogado, pensando en los juicios del futuro en México. Yo no encuentro la manera de decir que eso es propiedad pública. Son los servicios. ¿Cómo? Son los servicios. A ver, no. Si quieres luego discutimos, hay muchas discusiones en todo esto. Ese espacio, además, me cuesta trabajo pensar que una cosa que no se puede poseer individualmente sea objeto de propiedad. Yo estoy parado encima de mi terreno, no puedo usar eso, está arriba, eso es inasible. No es una cosa, es un medio. ¿Qué es lo que está encima de nosotros? Es un medio en el que circula la luz solar, el viento, el agua, que necesitamos para esas funciones, ¿no? Pero esta tercera opción que voy a explicar en los 10 o 12 minutos que me queden, tiene el mismo propósito que se persigue en muchas jurisdicciones, que es separar la propiedad del suelo del espacio edificable. Es decir, no es cierto, nunca fue cierto, que el dueño del suelo es dueño del espacio encima de él. Es una creencia, ¿no? Y la prueba de la creencia son dos evidencias históricas. Cuando las monarquías europeas decidieron controlar los recursos minerales, les dijeron a sus súbditos: eres dueño de la tierra, pero si abajo hay oro, ese es mío, ¿no? Ese es un gesto de soberanía. Si el soberano se expresa de alguna manera, es diciéndole al propietario de la tierra: lo de abajo es mío. Y eso es la doctrina que tenemos en México para pensar la propiedad del agua, de los minerales, etc. Ese fue el primer acto. El segundo acto fue cuando empezaron a pasar aviones y a algún orate se le ocurrió demandar al del avión de que estaba invadiendo su propiedad. Y el juez contestó algo así como: lástima, Margarito. No, la verdad es que usted no es dueño. Desde que hay aviones, usted no es dueño del espacio donde pasan los aviones, ¿no? Se volvió un recurso. Hoy el recurso en disputa es el espacio edificado. Son esos cuantos metros, comparados con el espacio aéreo, bueno, no digamos el espacio exterior, ¿no? Que es objeto de todo tipo de fantasías. Bueno, tenemos el espacio exterior, el espacio aéreo y el de los edificios. O el de los no edificios. Porque el dilema del urbanismo es: ¿qué espacio dejamos sin construir y cuál construimos? Ya después viene con la complicación, pero una ciudad es eso: edificios y espacios entre los edificios, ¿no? De hecho, en el urbanismo moderno, lo que está en juego es eso: es qué espacio tenemos que dejar, ¿no? Este es el célebre principio de retraer el edificio de los códigos de principios de siglo. ¿Para qué? Para que ese medio, que es el espacio, siga siendo una fuente de vida. Para cuidarnos de la sombra y de la humedad, de esas cosas básicas que había en el origen del estado de bienestar, que era que circule el aire y el agua. ¿Qué hay en el artículo 27? Así como pienso que no hay el fundamento para pensar que el espacio es propiedad del Estado, lo que sí hay es algo que metió ahí Miguel Ángel de Quevedo, cuya participación en la Constitución es muy poco conocida. Apenas hay una tesis de doctorado reciente que nos muestra que la idea de la conservación de la naturaleza fue una intervención de Miguel Ángel de Quevedo, un ideólogo porfirista, en corto, con don Venustiano Carranza. Invitó a un desayuno aquí cerquita en los viveros de Coyoacán, y
incluye la idea de la conservación en un fraseo que es muy interesante y que rompe el esquema de la Constitución. En la Constitución hay dos tipos de cosas, las cosas del mundo físico de la República: tierras y aguas, y ahí está incluido el subsuelo, el agua, si ustedes les guste. Esos son objetos de propiedad, que la Constitución dice: estas son solo del Estado, estas son del Estado pero pueden ser concesionadas. Es decir, reparte las cosas del mundo entre el Estado, los particulares, define quiénes son nuestros enemigos y nuestros amigos, porque la Iglesia, cuando era nuestra enemiga, no existía, no podía tener propiedades, en fin. Si ustedes ven el artículo 27 constitucional, es como una lección de historia patria que nos dice de dónde venimos, etc. Y Miguel Ángel de Quevedo incluye esta frase, este concepto de elementos naturales susceptibles de apropiación. No son ni tierra ni agua, son otra cosa, cosas de las que alguien se puede apropiar, que para mí puede servir, lo podemos traer al contexto urbano para pensar la separación entre el suelo y el vuelo. El texto del artículo 27 es demasiado complicado, es un retablo barroco, pero les voy a dar aquí el privilegio que tiene la nación, o sea, el Estado, el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada, dice, establecer tipos de propiedad privada. No me voy a ocupar de esta parte, pero dice, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. ¿En qué estaban pensando cuando hicieron esta misteriosa frase? En todas aquellas cosas que no eran objetos intrínsecamente de propiedad, que no eran propiedad por definición, sino que son apropiados. Estoy pensando en el ave que pasa, ¿no? Yo me dedico a vender loros, entonces agarro los loros y me apropio de ellos y los vendo, ¿no? Es decir, la pesca, la caza, la fauna silvestre en general. En eso estaba pensando Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Cosas que en principio no son de nadie, pero alguien se puede apropiar de ellos. Y que, dice estos modernos señores, hay que regular ese aprovechamiento para que se conserve. Están pensando fuerte en el sentido conservacionista. Era una combinación de ciencia y amor a la naturaleza, con una tradición muy muy fuerte en el 19 mexicano. Y yo creo que esto lo podemos traer al contexto urbano, porque tiene el compromiso de que la regulación siga un beneficio social y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. ¿Qué es la riqueza pública de la ciudad? Hay algunos bienes patrimoniales, hay algunas cosas que nos importan a todos, que aunque sean propiedad privada, consideramos como riqueza pública. ¿Okay? Todo el mundo sabe que el propietario de una casa del siglo XVI tiene algo que nos importa a todos, ¿sí? Es parte de esa riqueza pública. Pero también es parte de la riqueza pública la valorización que producen la infraestructura, la regulación urbanística y en general el esfuerzo colectivo. Es decir, el proceso de urbanización genera valor. Y ese valor, porque es producido colectivamente, es riqueza pública de la ciudad. Por lo menos estoy proponiendo que se interprete así. No porque yo haya bajado alguna teoría de no sé dónde, sino porque es el texto constitucional que tengo. Entonces, este espacio edificable, el tema es quién puede apropiarse de él, de esa valorización. ¿No? Decía Sonia Ravelo, una jurista brasileña, el orden jurídico nos garantiza la propiedad de unas acciones. Yo compro acciones de una empresa. El orden jurídico me garantiza que soy propietario de esas acciones. No me garantiza cuánto van a valer. ¿No? El orden jurídico me garantiza que soy dueño de mi terreno,
el valor del terreno es producido colectivamente, ¿no? Y no es algo tan extraño. En Quito se acaba de aprobar la declaración de hábitat, en donde los estados se comprometen a promover las mejores prácticas para capturar y compartir el incremento en el valor de la tierra y la propiedad generado como resultado de, fíjense, procesos de desarrollo urbano, proyectos de infraestructura e inversiones públicas. Aquí faltó la regulación. Yo hubiera puesto, porque como ha dicho Carlos Morales, con un clic en el mouse de los planificadores, cambiamos los usos del suelo de un predio y le regalamos al dueño del terreno una fortuna, ¿no? O al revés, si decimos que su terreno va a ser el basurero, ¿no? Es decir, esto es lo que la comunidad internacional está aceptando, ¿no? Entonces, voy a retomar textualmente lo que dice el artículo 27 constitucional. ¿Para qué vamos a regular? ¿Cuál es el propósito de la regulación? Del aprovechamiento del espacio identificado. Hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr un desarrollo equilibrado, mejorar las condiciones de la vida en la ciudad del campo. Eso dice hoy el artículo 27 constitucional. Esta es la tradición constitucional que hemos olvidado completamente. Y yo creo que da como para de ahí pensar una regulación urbanística en donde podamos empeñar los valores en los que creemos, y desde luego que lo que está en medio es la política, ¿no? Un par de declaraciones ya para terminar. Esto va contra el mercado, esto es una nacionalización. Dice, no, yo creo que libera el mercado inmobiliario de la restricción que es la propiedad del suelo. Las restricciones que son legítimas son las ambientales y las patrimoniales. O sea, la regulación del uso del suelo tiene una serie de valores que se expresan en restricciones específicas por razones ambientales y patrimoniales. Esas son las restricciones que se imponen. Lo demás puede funcionar el mercado. Y no es una nacionalización, es simplemente una aclaración de qué significa ser dueño de un terreno. Es una aclaración espacial. Su terreno no llega hasta el cielo. ¿Qué quiere decir que es un recurso? Porque estoy sacando agua de las piedras, ¿no? El texto de mi constitución dice regular el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Bueno, ¿qué quiere decir que sea un recurso? ¿Y qué quiere decir que sea susceptible de apropiación? Una frase un poco incómoda, ¿no? Un recurso es aquello que la historia convierte en escaso. Las cosas pueden ser abundantes y la historia humana hace que sean escasas y se van convirtiendo en recursos. Ya hace 100 años a nadie le importaba que los microbios fueran un recurso. Hoy son un recurso y hacemos aprovechamiento biotecnológico. Es decir, es la historia humana la que hace que una cosa que está en la naturaleza se vuelva un recurso natural. Bueno, este recurso natural estaba ahí. O sea, tengo amigos que dicen, no es un recurso natural porque no tiene células. ¿No? Hay personas en el derecho ambiental que piensan que el recurso natural son los seres vivos nada más. Pero el aire, ¿no? Y susceptible de apropiación es que ese espacio solo es apropiable cuando lo edificamos. Pensemos en dos momentos. Estoy frente al terreno donde me van a vender un departamento en preventa. Y me dicen, usted va a ser dueño del 301, allá arriba en el tercer piso que da al sur. Bueno, esa cosa no existe mientras no la edifiquen. Yo me apropio del espacio. Cuando alguien lo construye, me lo vende. No puede existir como objeto de propiedad. Por eso es interesante la frase, elemento natural susceptible de apropiación. Entonces, no estamos regulando la propiedad. Estamos regulando la producción. Estamos regulando una rama de la economía que es la construcción, que produce unos objetos que son los objetos inmobiliarios, ¿no? Y de ahí sale, por un azares de
del proceso constitucional, parte de la propuesta de la reforma es, esto está en la iniciativa del jefe de gobierno, que los incrementos de valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. ¿Es suficiente? ¿Es demasiado? Estamos en medio de esa discusión. ¿A qué se presta? Porque siempre que se propone una redacción alguien dice, esto se presta ¿a qué se presta? Entonces, la discusión del constituyente hoy es si ese parrafito le damos delete o le metemos el corrector o qué le podemos hacer. Ese es el dilema en el que estamos y son las ideas que quería compartir contigo. Por primera vez en mi vida termino 5 minutos antes del tiempo. Yo no sé si es bueno o malo, pero seguramente me lo agradeceré. Gracias. Absolutamente no, insiste, la ciudad lo rodea. Este es el ministro Aguirre Anguiano diciendo la plusvalía es de la persona. La ciudad es como una especie de bendición que ocurre alrededor y no hay más que dar cuentas. El problema no es que un juez diga esto, sino que nadie le dijo nada. Esto pasó como perfectamente legítimo. Por fortuna, su posición no fue la que ganó, pero es muy representativo de cómo puede llegar a pensar un juez mexicano hoy, para que nos demos una idea de cómo está el ambiente. Entonces voy a hablar de cómo tenemos que volver a la vieja teoría de la función social de la propiedad, como para reandar el camino otra vez. Cuáles son las condiciones espaciales de la Ciudad de México, en las que tiene sentido hablar de la Constitución, y reflexionar sobre el espacio edificable como el gran patrimonio que tiene la ciudad para el futuro, y como lo que la Constitución denomina un recurso natural susceptible de apropiación. La teoría de la función social de la propiedad, que es la más popular, la versión más socorrida, pero su expresión frente al proceso constitucional me pareció muy significativa del momento que estamos viviendo. Le hicieron una entrevista por ahí de marzo, cuando se abrió el proceso constitucional, y este arquitecto emblemático que ha dejado obras que han una huella muy importante, marcas muy importantes, yo personalmente lo admiro mucho como arquitecto en la ciudad, dice, ¿cómo que una constitución? ¿Para qué queremos una constitución? Lo que necesita México es otra cosa, ¿no? Algo significa que Teodoro González de León haya tenido esa actitud, y voy a tratar de explicarme qué significa en diferentes partes de mi intervención. En el otro extremo, quiero hacer una cita de un juez federal, un ministro de la Suprema Corte, ante el dilema del caso del Encino. No voy a contar toda la historia, es una expropiación que se complica tanto que produce la primera crisis política de la etapa de la alternancia en México. En América Latina es solo una de las diferentes maneras en cómo se salió de la crisis de la propiedad del siglo XIX. O sea, hay un cuestionamiento desde fines del siglo XIX con la emergencia de la cuestión social, de la tradición liberal, y diferentes corrientes, diferentes espacios de pensamiento producen diferentes respuestas. La primera fue la Iglesia Católica, que a través de la encíclica Rerum Novarum verbalizó algo parecido a la de la obligación inherente, desde el punto de vista de la teología católica, desde luego, ¿no? Diciendo, lo que quisieron decir San Agustín y Santo Tomás es esto para el mundo moderno. La función social de la propiedad fue la salida del positivismo, que venía de esta idea organicista de la sociedad. Estaban pensando en serio que la sociedad es como un organismo y tiene funciones, ¿no? Entonces la propiedad puede ser el hígado o el páncreas. Sí pensaban así, por eso no es una teoría tan atractiva, era la idea de función social para sustituir a la idea de que tenemos derechos. Entonces, bueno, está Henry George, hay una serie de pensadores, está Richard. Yo voy a presentar
descaradamente una propuesta que tiene que ver con la Constitución, que viene de una preocupación por redefinir la propiedad desde el punto de vista estrictamente espacial. ¿Hasta dónde llega mi propiedad sobre un terreno? Y pues en el contexto de la Constitución. Yo quiero empezar evocando miradas de dos personajes importantes en la escena mexicana. Un arquitecto que todos conocen en México, don Teodoro González de León. Me apena un poco hacer este comentario ahora porque acaba de morir hace un par de meses. Y al final la Corte tiene que decidir si anula una expropiación y le devuelve una calle al propietario del predio de donde se habían hecho esas calles, o simplemente le indemniza y le dice perdón, ya vamos a hacer la calle aunque la expropiación sea ilegal. El estudio que tuvo la Suprema Corte enfrente decía, el propietario se va a hacer rico de cualquier manera. El propietario gana en este razonamiento de welfare economics. El propietario va a ganar mucho, en cambio la sociedad necesita la calle. Entonces, claro que hay que abrir la calle y indemnizarlo de alguna manera. Entonces se mencionó el tema de la plusvalía en el estudio que los jueces consideraron. Pero uno de los ministros dice, pero ¿qué fue lo que le dio una plusvalía a ese terreno? Pues el hecho mismo de que lo rodeó la ciudad. Ese acrecentamiento plusvalor, ¿para quién es? ¿Para el propietario? ¿Para alguien más? Al fenómeno de plusvalor, en razón de que lo rodeó la ciudad, le vamos a atribuir alguna virtud de haber sido propiciado por obra y gracia de alguna autoridad. Pues pienso que a los